Damos gracias a nuestro amoroso Padre Celestial por el privilegio que nos da de estar entre los que viven todavía. Quisiera leer una nota de Salmos 86, 3 en adelante que dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Algo pasó con una de nuestras computadoras que no está funcionando la música, así que vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia con esta gente como nosotros, pecadores, incrédulos. Por favor, perdónanos y ayúdanos a reconocer que tú eres Dios y que necesitamos a tu Hijo como nuestro Salvador. Acompáñanos en esta mañana, con humildad lo rogamos en el sagrado nombre de Jesús, nuestro único Redentor. Amén. El sonido está bien. Muy bien, queridos. Realmente Job es un maestro. He estado pensando en él a lo largo de todos estos días. Un hombre que no era teólogo, no era un predicador, no era un profeta, aunque lo fue. No tenía ningún título teológico al nivel de Enoc, de Isaías, de Moisés. Era un hombre común. Pero lo que quiero subrayar de Job es que él no era un predicador, sino que él vivía el mensaje a predicarse. Y quizás en este momento lo que más nosotros necesitamos, más que predicar de viva voz, es vivir el sermón que queremos predicar. ¿Cómo sería que te olvides de predicar y te pongas a vivir el sermón que quieres predicar en tu casa, en tu iglesia, en la calle, en el trabajo, donde nos encontremos? De tal forma que ese sermón en silencio grite más fuerte que todas las voces que se están oyendo en este momento en el mundo, sin embargo que no están acompañados del Espíritu Santo y no tienen ningún eco, ninguna respuesta. Antes de continuar, quisiera rogar a mis amigos que cantamos. Parece que podemos cantar, si atrasaditos un poquito, pero cantar y alabar al Señor es mi máximo placer. Vamos a cantar el número 13, a ver si resulta. En estos días, aquí ha habido una tormenta muy fuerte anoche, o a lo largo de la noche, pero terrible, terrible, de truenos, relámpagos, árboles afectados.
Y cuando sucede eso también el Internet se afecta. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Si quieres bajar mi volumen. Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad, anciano de días, Señor sin igual, rendimos honores con sinceridad, sin prisa ni pausa, constante y leal, gobiernas el mundo con solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. De cada ser vivo tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos cual flor al calor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, te rodea infinito fulgor, los ángeles cubren su rostro ante ti. Nosotros con gran reverencia y fervor te damos sincera alabanza aquí. Gracias a Dios por esto. Estamos iniciando con una cámara nueva y quisiéramos agradecer a todos los hermanos que nos han ayudado, comenzando por Luis, por Allen, por la familia Aguirre y por cada uno de aquellos que han levantado la mano del pastor Salomé para que siga adelante. Hay algunos que en el secreto de su corazón han orado, nos han apoyado, nos han ayudado y muchísimas gracias. Si hay alguien que quisiera unirse para que esto se haga grande, no vaciles. Esta puede ser también tu oportunidad para que juntos podamos hacer un gran trabajo para la gloria de Dios. Muy bien, quería decir a mis amigos, bueno, otra cosa, antes. Si ustedes me ayudan a decirle a nuestros amigos, ahora ya estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube a la vez. Si alguien quiere comprobarlo y puede ver y decirnos si esto es cierto o no, así nos dice la cámara, así nos dice la computadora. Y entonces, cuando ustedes, yo no entiendo ni por qué, no sé de esto, pero el ingeniero que está trabajando con esto dice que cuando ustedes escuchen el sermón, que le den un like, especialmente en YouTube. No entiendo por qué, pero dice que es necesario. Y creo que esto es para que te avise, o no, yo no entiendo eso, pero los que saben, si pueden ayudarnos a pasarse a YouTube, inscribirse en YouTube y animar a nuestros amigos, hermanos, familiares a que se unan a nosotros por YouTube, será
mucho más efectivo, porque entonces podremos informarles cuando transmitamos con más efectividad, más personalmente, más directamente. Muy bien, muchas gracias. Si alguien quiere explicar y sabe más de esto que yo, ponga una nota ahí, ¿por qué? Por favor. Una cosa, a mis amiguitos de Facebook y de YouTube, quisiera pedir que si pudieran observar una cuarentena de unos 15 días, de unos 20 días. Yo sé que esto es agobiante, pero te voy a decir aquí en secreto. Esto que parece que viene de China, que no viene, que si fue de animales, que no fue, yo quiero decirte que el propósito de quienes están detrás de todo esto es eliminar a la gente de la tierra, porque somos muchos. Lo voy a decir en breve. Y la idea, tú no le importas a tu presidente, tú no le importas a tu líder político. Ellos tienen un programa particular y ellos lo van a llevar adelante independientemente de qué partido seas. Y la idea es hacer desaparecer a tanta gente como se pueda. Y ya vino un virus, allá viene otro virus, y ustedes lo están escuchando por internet o por televisión, ya viene otro, y este es más sanguinario todavía que el anterior, y vendrá otro más. Ellos hablan de mutaciones y otras cosas. Mi punto no es lo que venga, eso no es lo que me asusta. Lo que me asusta es que mueras sin estar preparado para encontrarte con tu Dios. Y quisiera decirles una cosa. En relación a los virus, si tu cuerpo está alcalino, no le podrá hacer nada ningún virus. Y hoy como nunca, el Señor en 1844, 1863 y 67 mandó un programa anticipándose a cualquier pandemia, a cualquier mal, a cualquier plaga, a cualquier virus, dándonos todo un material de consejos de salud en los testimonios para la iglesia, en ministerio de curación, en consejos sobre régimen alimenticio, en salud y, bueno, se me escapan algunos otros libros. Quisiera pedirte que dejes de comer carne y cualquier tipo de productos muertos, porque aunque no lo creas, pronto vamos a tener contaminados algunos productos alimenticios y la mayoría de estos productos hacen que el cuerpo nuestro sea ácido. Y el Señor dice que volvamos al plan original. Si tú obedeces, te prometo que no va a pasar nada. La sierva del Señor dice, no recuerdo la página, pero creo que está en la página 60, 62 de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, dice que las personas que comen carne están 10 veces más expuestos a las enfermedades. Bueno, esto, el que no puede dejar de comer carne, no va a poder dejar de comer carne. Pero entonces los riesgos son más preocupantes. Pero sí quisiera pedir a los amiguitos míos que quizás tengan respeto por Dios y por su santa palabra y por este humilde y viejo pastor, que
que pudiéramos comer más verdes, más ensaladas, berros, brócoli, espinaca, perejil, kale, eh, mm, eh, tiernos, mejor. Hacer una ensalada con tomate, cebolla, cilantro y un poquito de sal, un poquito de limón. Y que esa sea tu comida todos los días. Yo quiero decirte que Mario, un hombre de Nueva York, mi querido Mario Reyes, si me estás escuchando, Mario, levanta la mano, pon una nota y dale gracias a Dios por esto. Mario y Rosemary estuvieron al borde del precipicio, y no voy a decir más. En su barrio murieron cientos y cientos en Nueva York. Pero cuando ellos empezaron a tomar el limón con bicarbonato, sal de mar y un poquito de miel, y empezaron a comer ensaladas, verdes. Quiero decirles que ellos están de una salud extraordinaria. Mario salió del hueco de la muerte. Su esposa, que estaba delicada, también se levantó, se recuperó. Su hijo, gracias a Dios, se mantuvo protegido por el Señor, y me daba gusto saber que el muchacho estaba entusiasmado con la nueva comida que tenía que asimilar. Pero déjenme decirles otras cosas. A raíz de estar comiendo este tipo de alimentación, ellos han reseteado todo su sistema, su cerebro, su boca, su cuerpo, sus sentidos, sus órganos. Ya me decía, ellos son salvadoreños y ya no pueden comer pupusas, ya el cuerpo lo rechaza. Y la mamá hace por ahí alguna pupusa de vegetales, sin queso, sin grasa, sin frijoles. Pero ya el cuerpo no, porque el cuerpo ya se acostumbró. Y te voy a decir una cosa, cuando tú comes la comida que Dios autoriza, tu asimilación de la presencia de Dios es más fácil. Las cosas espirituales son más fáciles de percibir que cuando tenemos una comida egipcia o babilónica. Ellos están dando un testimonio tremendo desde el Perú, de Bolivia, de otros lugares de Sudamérica les están hablando, porque ellos, ¿se acuerdan que yo di su teléfono? Francisco Sánchez, su padre, su madre estaban contaminados, él, sus hijos, su familia, y por la gracia de Dios, con este simple recurso divino, porque no es mío, están recuperados, están bien, y podría contarte el testimonio de muchos otros más. Pero Francisco nos mandó un mensaje el jueves de la semana pasada diciendo que gracias a Dios estaban bien y que quería dar testimonio de esto. Francisco, muchas gracias por informarnos y ser un testimonio hermoso de esto. Vamos a alimentar nuestro cuerpo como Dios quiere. Y cuando nosotros obedecemos, como dice aquí, si nosotros obedecemos, si nosotros hacemos las cosas que Dios quiere, dice aquí, y dijo Jehová, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna plaga de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vamos a obedecer. Tengo que decirles que he visto algunos hermanos descender a la tumba, pero déjame decirte qué cosa dijo uno de ellos.
Si voy a morir, ¿por qué voy a dejar de comer carne si de por sí me voy a morir? Ok, este hombre no se va a perder porque comió carne. Se va a perder porque nunca quiso obedecer. Para él su estómago y su cuerpo eran lo primero y no obedecer. Hermanos, ojalá guardaras tú mis mandamientos. Fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Ojalá guardaras tú mis mandamientos, dice en Deuteronomio 4, para que a ti y a tus hijos te vaya bien para siempre. Hermanos, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nosotros hemos tenido que andar recorriendo por aquí y por allá, atendiendo a algunas personas en necesidad que están afectados. Y te voy a decir algo, yo siento a veces alguna irritación, pero el cuerpo mío, por la gracia de Dios, está habilitado para rechazar. Me fluye un agua, una agüita, pero así, bastante agüita, y en los siguientes 2, 3 minutos, mi cuerpo está resuelto. Así que quisiera pedirles cariñosamente que no mueran, y menos sin esperanza. No, no porque eres adventista te vas a levantar en el último día, en el día postrero, para vida eterna. No, te he leído muchas veces, dice la sierva del Señor, en Testimonios tomo 2, el grupo será pequeño, que se va a levantar. El grupo será pequeño, de los que se van a salvar al final del camino. No porque no pudieron salvarse, sino porque no quisieron salvarse de acuerdo a las recomendaciones que Dios les daba. Y hermanos, esto es para tomar en serio esto. ¿Crees que podrías empezar a comer un poquito más de verde? Mucho verde, mucho verde. Si eres mexicano, pues te animo a que hagas unos tacos de esta ensalada. Eh, no recomiendo mucho comer chile, pero si haces una ensaladita aparte de ¿cómo se dice? Ese salpico, ¿no? Chile con picadito con tomate y cebollas, un poquito para darle sabor también, si eres mexicano y crees que no, para darle un poquito de sazón, pero así como te lo estoy diciendo, berros, brócoli, perejil, espinacas, esos paquetes que ya vienen prelavados, y cilantro, tomatito, cebolla, un poquito de limón y sal, es suficiente. Filemón, la primera vez, su esposa me dijo, pastor, no le diga a mi esposo que que coma ensalada porque es capaz de pelear contra mí y entonces vamos a tener un problema. Y entonces yo le dije, está bien, pero cuando llegó Filemón, le dije, mire, quiero que pruebes esto, pero no así. Yo sé que a ti no te gustan las ensaladas, pero esto es algo que no es lo que tú conoces. Pruébalo, pruébalo. Y le di una tortilla, le puse la ensalada allí y entonces, y le dije, si no te gusta, tírala, vomítala y aquí está el bote. Y cuando le digo, pero dale un bocado grande, casi hasta la mitad de la tortilla. Si no te gusta, lo tiras. Y entonces Filemón agarró una tortilla recién salida con mi ensalada y quiero que sepan que le dio y se acabó el taco allí y quiero decirles que se acabó todo el bowl de ensalada junto conmigo, que las mujeres se quedaron sin nada, tuvimos que preparar más porque le gustó tanto, es decir, los niños se la comen, la gente que no está acostumbrada a estas cosas. Ahora, por otra cosa, vamos, nuestro paladar
está destruido, está degenerado, está hecho pedazos. No es fácil, a veces obedecer a Dios requiere compromiso, diligencia, entrega, disciplina, pero te voy a decir una cosa, cuando tú te das cuenta que estás obedeciendo a Dios, Él personalmente viene y pone su corazón en ti para que te asemejes a Él. Y este es uno de los textos de esta mañana y que quisiera leerte. Fíjate bien, de paso Job es un hombre que celebraba el culto familiar y te lo voy a leer aquí en el capítulo 8. Capítulo 8, 5 dice, para aquellos que no están celebrando el culto familiar, si tú de mañana, dice el libro de Job, si tú de mañana, 8, 5, 6 y 7, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Fíjate qué cosa, qué concepto tan maravilloso. Era un hombre que tenía una comunión con Dios tan grande, tan especial. Si tú de mañana, y esto es un consejo del Espíritu Santo, a través del libro de Job, que dice, si tú de mañana buscares a Dios, de mañana, no en la tarde, no le des la sobra de tu tiempo, dale el primer lugar a Dios, a tu Salvador, a tu bienhechor, a tu creador, a tu redentor, a tu rey, a tu Dios y Señor. Dale el primer lugar. Yo he estado en algunos lugares donde me han invitado como cosa o persona muy especial, pero cuando llego allí ni siquiera soy atendido. Alguna vez me pasó esto, alguna vez te contaré la historia. Dios es invitado como el primero, como el mejor, como el rey. Y cuando llega a tu casa, ni siquiera lo tomas en cuenta. No, vamos a darle el primer lugar, el mejor lugar, la mejor atención, el mejor regalo, la mejor provisión, tu mejor atención. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres, ¿no te parece que es un gran maestro? Hemos tenido ya más de una semana de Job y yo no puedo entrar al material que me estimuló a hablarles a ustedes de Job. No he podido. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, va a venir Salomé a darle la campaña. Ya los va a levantar temprano. Ya los va a levantar a las 4 o 5 de la mañana. Está loco. Hermano, el plan de levantarme temprano no es mío, es de Jesús. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, iba a un lugar aparte y allí oraba. ¿Estaba loco? Sí, por estar en comunión con su Padre y ser bendecido por el poder único y especial de su Padre. Este plan no es mío. Este plan es de Jesús, este plan es de el rey David, este plan es de Job, este plan es de Enoc, este plan es de Moisés, este plan es de Pablo, este plan es de aquellos que le dan el primer lugar al Señor como Juan el Bautista. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Un hombre, quiero decirte que yo tengo un inicio, dice aquí, aunque tu principio, solo por levantarte temprano, tengo cerca de 40 años levantándome temprano, no soy perfecto.
Al contrario, cuando empecé a orar es que empezaron mis problemas. He tenido fracasos, derrotas, problemas. El enemigo me ha derrumbado hasta el suelo. Pero un pastor en Colombia me dijo: Carlos, si no fuera por tus 5 de la mañana, tú no estarías aquí ahora mismo. Y es cierto, un viejo pastor de Barranquilla, muy lindo, en una playa a las 5 de la mañana, así me lo dijo, de lejos me dijo: Carlos, si no fuera por tus 5 de la mañana, tú no estarías aquí. Hermanos, he sido vapuleado, he sido afectado, he sido derrotado, he sido tirado al suelo, pero como este hermano dijo: si no fuera por tus 5 de la mañana, no estarías aquí. Y dice aquí: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, muy grande. Eh, yo vengo de una familia muy humilde. Mi abuela, no mi abuelo, pero sí mi abuela, era una india literal, que en los años 30, 40, cuando ella era una joven, de 1930, 40, por ahí, pues en el pueblo, era un pueblo pequeñito, ellos andan con sus pechos descubiertos, solamente cuando van a la iglesia o van al mercado se ponen un rebocito. De ahí vengo yo, de gente muy sencilla, hablando el idioma, el náhuatl, o el dialecto, o el lenguaje, como tú le quieras. Quiero decirte que mi padre vino y quizás salvó un poco la situación. Mi padre era maestro federal y pero mis temores, mis raíces me acompañaron por muchos años y tenía temor a la vida porque mis raíces eran muy sencillas. Pero te voy a decir una cosa: cuando me empecé a levantar temprano, el Señor me dijo cuán valioso e importante era para Él. Alguna vez estaba en Australia y me encontré con un hombre muy importante de la música de Europa. Él estaba dando un concierto en el Opera House allí. Y quiero que sepas que ese hombre que me miró con menosprecio, cuando platicamos un poquito, él fue a mi conferencia y el Señor hizo un trabajo glorioso con él. Aunque tu principio haya sido pequeño, una persona trabajando en oncología en España me dijo: ¿por qué es que no te conocí antes? Alguna vez fui a visitar al gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, y me dijo: muchacho, no te puedo atender, tengo demasiada gente. Solamente quería orar por él. Y me dijo: pero me siento privilegiado de que una persona como tú, que no conozco, venga y quiera orar por mí. Te voy a dar 5 minutos. Quiero decirte que hablé con él 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, y ahí estaban al frente de su gran oficina un montón de ejecutivos esperando. Él me dijo: mira, no te puedo atender porque toda esa gente que está allí están esperando, y son como 20 o 25 gentes que tengo que atender a lo largo del día. Y, y yo le dije: no, está bien, con 5 minutos está bien. Pero hablé con él 10, 15, 20, 25, 40. Y entonces, cuando íbamos por los 40, yo veía que aquellos esperando me veían a mí, pues allá al fondo, y aquellos inquietos. Yo le dije: mire, la gente está esperando, como que ya nos llevamos más de 5 minutos. Dijo: ¿qué es? Y dijo una palabra no tan sofisticada, y entonces, como a los 50 minutos, sacó una tarjeta especial y me dijo: Carlos, tú de aquí en adelante serás mi pastor.
tú vas a ser mi conector con Dios. Y me sacó una tarjeta de su casa en Mazatlán, que todavía conservo por ahí con aprecio. Y me puso una nota muy especial. Pero lo que más me llamó la atención, allí delante de algún ejecutivo que estaba cerca, de su administración, me dijo: de aquí en adelante tú eres mi pastor, por favor. Este teléfono no se lo doy a nadie porque esto es familiar, pero te lo doy a ti para que tú, cuando quieras orar por mí, cuando quieras estar conmigo, por favor, háblame. Aunque tu primer estado sea pequeño, tu postrer estado será grande. Alguna vez estaba en Toluca y tuve la oportunidad de saludar al presidente Luis Echeverría. No sé cuáles sean tus preferencias políticas, pero y el hombre me dijo algo tan noble, tan lindo acerca del trabajo que yo estaba haciendo con él, y me dio un abrazo. Y he tenido la oportunidad de estar aquí, de estar allá. En Venezuela tuve la oportunidad de tener una reunión con algunos ejecutivos del señor Hugo Chávez hace ya algunos años, como unos 8 años atrás, o más. Y no creo que más de 10 años, yo creo. Y y cuando me reuní con uno de los señores del Ministerio de Interior de Justicia, fue tan hermoso desayunar con él y platicar, y él brindarme detalles increíbles, atenciones, me llevó a pasear, me llevó aquí, fuimos a un concierto, desayunamos, comimos, nos exhibimos nuestras botas porque él traía unas botas muy lindas y yo también traía otras similares. Yo no sé cómo es que Dios me vistió esa mañana de esa manera, pero lo que quiero decirte que cuando tú le das el primer lugar, no importa quién seas, Dios te va a exaltar. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿No te gustaría imitar a Job? Y hay algo aquí que quiero añadir. Quiero que sepas que no he podido entrar al tema, pero estoy encantadísimo con Job. Si tú de mañana rogares al Todopoderoso, si buscares a Dios, esto te va a hacer limpio y recto, y entonces Él va a despertarse para atenderte a ti, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, y además hará próspera la morada de tu justicia. No serás un común, no serás cualquiera, serás alguien muy, muy especial ante Él. Y me encantaría contarte historias increíbles que me han sucedido aquí y allá en todas partes, aquí en Estados Unidos. Vamos corrigiendo. Si tú de mañana buscares a Dios, si tú de mañana, Job 8:5, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, dice Job, dice, ¿qué es el hombre? Este es en el capítulo anterior, en el 7:17, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas? Si tú buscas a Dios todas las mañanas, dice aquí que Él te va a visitar cada mañana en forma personal. Quiero decirte, querido, que cuando el gobernador don Antonio Toledo Corro, los que son de esa región, me dio su tarjeta y me dijo: de aquí en adelante tú serás mi pastor, él me brindó algunos detalles especiales. Se tomó molestias especiales. Yo quise ir a orar, misionalmente diríamos, de acuerdo a nuestro compromiso con el Señor, pero cuando las cosas se dieron, entonces Él cambió. Y que el gobernador tuviera detalles especiales conmigo, como una llamada, como un detalle, como una comida,
querido, esto fue increíble, increíble. Ahora tú estás necesitado de que Dios te sane, de que Dios te cuide, de que Dios te proteja, de que Dios te lleve al cielo, de que te perdone, de que borre tus pecados. Eso es una cosa. Pero otra cosa, que Él se entusiasme tanto contigo, y así como el gobernador vino para atenderme, para proveerme, para darme, para gozar mi compañía, así vendrá Dios cuando tú te levantes por las mañanas. No me canso de felicitar a la hermana Martini, que allá en California levanta a su familia, a sus nietos y a sus amigos a las 2 de la mañana para poder estar presente. Y le dice, tú puedes escuchar el tema del pastor Salomé cuando amanezca, lo puedes escuchar, pero no tienes idea qué bendición es cuando tú lo escuchas en vivo. Es increíble lo que sucede. Y ella tiene unos testimonios maravillosos. Así que anima a alguien, anima a tu familia, anima a tus amigos para que se conecten con Job, con Enoc, con Moisés, con David, con Jesús. Para que Dios personalmente venga mañana tras mañana, para que lo visites y para que ponga su corazón sobre ti, sobre tu corazón, y para que ponga sobre él tu corazón y lo visites cada mañana. Y yo quiero que sepas, pecado, maldad, mal carácter, todo será transformado cuando Él venga por las mañanas y en su permanente presencia te haga una nueva creación. Muy bien. Déjame, ¿qué razón? Ok. Déjame decirte algo. Será glorioso lo que voy a decir, pero a la vez triste. Nosotros vivimos vidas derrotadas por una razón. Una, porque no conocemos a Dios Padre. Esa es la primera razón. Vivimos vidas derrotadas y grábatelo. Vivimos vidas derrotadas porque no conocemos a Dios Padre. Y vivimos vidas derrotadas porque no amamos a Jesús. Nosotros buscamos a Jesús por nuestras necesidades terrenas, humanas, materiales. Para eso nos interesa Jesús. Pero al no conocer al Padre, tampoco te interesa Jesús. Si tú no conoces al Padre, tú nunca vas a tener respeto, reverencia, amor apasionado por Jesús. Vas a buscar a Jesús y vas a hacer vigilias y vas a tener reuniones y especiales y vas a ir a un campamento para orar, para buscar al Espíritu Santo, pero todo será puro rollo. ¿Por qué? Porque mientras tú no conozcas al Padre, tú no vas a temer a Jesús ni amar a Jesús en la manera en que Él quiere poner su corazón sobre ti. Déjame leerte una nota que quizás va a ponernos de lleno en el tema. Fíjate bien. Moisés no pensaba, página 268 de Joyas de los Testimonios. Si logras entender y pídele a Dios, de Joyas de los Testimonios, solamente pon las frases que yo ponga, no pongas todo, porque entonces la gente lo lee y dice, ya lo leí, y entonces no capta el sentido de la explicación. Dice aquí, Moisés no pensaba simplemente en Dios. Él veía a Dios, le veía. Y Dios era la constante visión que había delante de él. Fíjate cómo empieza la cita, por favor, pon mucha atención. Si nosotros logramos entender esto,
nosotros tendremos un cambio tan glorioso, tan extraordinario, tan maravilloso, tan poderoso, tan especial, que tú nunca serás la misma persona. Descortés, ruda, intolerante, tosca, sucia, pecaminosa. Tú serás alguien semejante a Cristo Jesús. Pero fíjate cómo empieza la nota. Moisés no pensaba simplemente en Dios, veía a Dios, le veía. Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro. Ok, ¿a quién veía Moisés? A Dios. ¿Y cómo era el Dios que veía? Bueno, déjame leerte que Job te lo explique, porque Job también tuvo esta experiencia. En el libro de Job, capítulo 37, ¿qué cosa era lo que veía Moisés? Ahora te voy a leer lo que dice Moisés, pero fíjate bien. Dice aquí, en el capítulo 37, solamente voy a leer una frase, no te voy a leer toda. En la última parte del versículo 22 del capítulo 37 dice, en Dios hay una majestad terrible. ¿Qué cosa dice Job? Y esto lo dice Enoch, y esto lo dice Noé, y esto lo dice Moisés, y esto lo dice Juan, esto lo dice Isaías. Los que han visto a Dios, querido, se expresan de esta manera. Dice aquí, en Dios hay una majestad terrible. He aquí, dice el 36, 26, he aquí Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni siquiera podemos seguir la huella de sus años, porque en Dios hay una majestad terrible. Y dice en el libro de Génesis, a ver dónde tengo esa cita escrita, en Génesis 28, 17, escucha, estoy presentándote por qué nosotros fracasamos. Nunca vas a poder cambiar tu carácter, nunca vas a poder poner en orden tu familia. Tus hijos no te van a respetar, se van a salir de la iglesia, si no es que ya se han salido y no les interesa regresar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hablamos y predicamos es mentira, no funciona con nosotros. ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que vaya a la iglesia para que Dios lo bendiga y cambie, cuando tú vas a la iglesia y no cambias, tienes un carácter del demonio, ¿verdad? No podemos predicar un sermón mientras no lo vivamos. No podemos decirle a tu hijo, a tu hija, a tus amigos que yendo a la iglesia adventista la gente va a cambiar. Porque si no te ha cambiado a ti y eres el mismo ladrón en la oficina, eres el mismo mentiroso en la casa, eres el mismo mentiroso con los amigos, es mentira. Tu religión no cambia a nadie. Pero ¿sabes por qué? Porque no conocemos a Dios. Dice Job, Dios es grande y nosotros no lo conocemos, porque en Dios hay una majestad terrible. Y dice en Génesis capítulo 28, versículo 17, dice aquí, y despertó, desde el 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, querido. Mientras tú no conozcas al Padre, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermano querido, tú serás el derrotado y vas a hacer una demostración satánica de que no se puede obedecer la ley, de que no se puede ser bueno, de que no se puede ser limpio, de que no se puede ser santo. Tú vas a hacer una demostración de lo que Satanás predica. No se pueden guardar los mandamientos y tú lo vas a demostrar.
Pero cuando tú conozcas al Padre, las cosas van a ser diferentes. Dice aquí, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y fíjate que sigue diciendo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué cosa dice Job? Que este lugar era terrible. ¿Qué cosa dice Jacob? Que este lugar era terrible, terrible. Y ahora sí ya te voy a leer lo que dice Moisés. Moisés tenía respeto por Dios. Jacob tenía respeto por Dios, llegó a tener un respeto especial por Dios. Job llegó a tener un respeto grande por Dios. Noé llegó a tener un respeto grande por Dios. Enoc llegó a tener un respeto grande por Dios. Isaías llegó a tener un respeto grande por Dios. Y los grandes de la Biblia cambiaron cuando conocieron a Dios. No exactamente a Jesús. Y esto no es broma. Y ahora te lo voy a explicar. Fíjate bien que dice aquí en Hebreos 12, dice, esto era tan terrible lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y entonces más abajo Pablo, usando las palabras de Moisés, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo a una vez más, y conmoveré no solamente también la tierra, sino también el mismo cielo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. 21, 25 y 28 y 29. Hermanos, cuando Moisés vio la gloria de Dios, él cambió. Cuando Abraham vio la gloria de Dios, él cambió. Cuando Job vio la gloria de Dios, al principio alegaba con Jesús, pero cuando vio la gloria de Dios y vio su majestad terrible, las cosas, la verdad es que alcanzó a decir, sabes que Dios es demasiado grande. Pasará junto a mí y ni siquiera lo conoceré, dice, nosotros no lo conocemos. Y entonces dice aquí, he aquí que Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni podemos seguir la huella de sus años. Y hay otra parte donde él dice, pasará a nuestro lado y ni siquiera lo puedo ver, porque es demasiado grande, es terrible, terrible, terrible. ¿Por qué estoy hablando de esto, querido? ¿Sabes una cosa? Nosotros hemos manejado una religión donde hemos conocido las doctrinas que el manual de iglesia nos da. Esas doctrinas no han cambiado ni al que te predicó, ni a ti. Ni a ti, ni al que te predicó. Mira al que te predicó, te prometo que es igualito a ti. El que te predicó es igualito a ti. Te lo puedo firmar. ¿Por qué? Andan peleándose aquí y allá por poder. ¿Tú sabías que en la iglesia somos más políticos que los políticos de afuera? Llegas a la iglesia, inmediatamente hay miradas buscando poder. ¿Quién va a pasar a la plataforma? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a hacer la oración? Todo eso, porque
hasta el que hace la oración manifiesta cuánto poder tiene. Y en las juntas no se diga, hay cuchicheos, hay críticas, hay malinformación de las personas. Cuando estamos nombrando a alguien que es nuestro rival, hablamos mal de él, lo informamos, cierto o no es cierto. Y si fuera cierto, quiero decirte que no te corresponde a ti juzgar a nadie. Ese es trabajo de Dios solamente. Ni siquiera Jesús se atreve a juzgar a la gente. Cuando alguien juzga y critica a la gente, ese es el trabajo que hace Satanás, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Cuando tú acusas, cuando tú criticas, cuando tú censuras, tú eres un ayudante de Satanás, porque Jesús dice que Jesús no juzga a nadie. El único que puede juzgar es el Padre. Así que, querido, ¿cómo dice Moisés? Que tenía temor, estaba asustado, porque en Dios hay una majestad terrible. Y Jesús mismo se lo dijo. ¿Sabes qué, Moisésito? ¿Quieres ver mi gloria? Te felicito por la iniciativa, pero no podrás porque te mueres, pero así, en el siguiente instante. Y Jacob dijo, ay, tenía un temor tan grande, estaba tan asustado. Yo no sabía que esto era casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces dijo, esto es un sitio terrible, terrible, terrible. Que Isaías cayó al suelo como muerto literalmente. ¿Por qué? Porque cuando uno mira a Dios, las cosas son diferentes. Ahora te voy a explicar por qué es necesario conocer a Dios. En esto consiste la vida eterna. Fíjate cómo empieza. No dice en que conozcan a Jesús. No. En que conozcan a Dios, al Dios verdadero. Y voy a dejar a Jesús para más adelantito, porque ¿cómo empieza el texto de Juan 17:3? En esto consiste la vida eterna. Y hermano, la Biblia está clarita. La salvación consiste en conocer a Dios. Pero es que el Cordero que quita el pecado del mundo es Jesús. Sí, pero tú no vas a respetar a Jesús. ¿Sabes qué? Tú no respetas a Jesús. Tú no amas a Jesús. Tú no vives entregado a Jesús. Tú buscas a Jesús para que te ayude a pagar tus deudas. Tú buscas a Jesús para que te dé trabajo. Tú buscas a Jesús porque tienes un compromiso con una persona en el negocio donde hay dinero de por medio y entonces te arrodillas ante Jesús y le dices cuán bueno eres. Eso es lo más miserable que pueda hacer. Usar a una persona para el beneficio propio, pero eso solamente va a ser siempre así mientras no conozcamos a Dios, porque ¿sabes una cosa? En esto consiste la vida eterna, en que conozcas a Dios, en que conozcas a Dios. Y yo quiero decirte que muchas de las cosas que te estoy diciendo ahora, hermanos, te lo digo de corazón, soy hijo de pastor y fui en algún momento pastor, asesor de pastores, porque eso es lo que hace el secretario ministerial. Fui secretario ministerial, además de presidente en una asociación grande, después fui secretario ministerial en la Unión y también un pastor asociado en la división y secretario ministerial. Y hermano querido, te voy a decir esto, he estudiado como no tienes idea. Estoy tratando de organizar mis libros y llevo días y días tratando de organizarlos. He leído mucho, pero te voy a decir una cosa. Nosotros no vamos a aprender a amar a Dios en tanto no conozcamos a Dios. Nosotros no amaremos a Jesús en tanto no conozcamos a Dios. En esto consiste la vida eterna, en que conozcamos a Dios. Porque en Dios hay una majestad terrible. Y ahora te voy a leer la nota para que vayamos comprendiendo un pasito más.
Moisés no pensaba simplemente en Dios. Veía a Dios. Sí, le veía. Para él, Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro. ¿Y qué crees que sucede cuando tú conoces a ese terrible, majestuoso, extraordinario Dios? Estaba yo leyendo anoche mientras organizaba alguno de los libros acerca de que de la boca de Dios, del Dios real, del creador del universo, salen galaxias enteras en una explosión increíble en un segundo que el hombrecito científico le llama Big Bang. Sí. La Tierra no fue creada en millones y millones y millones de años. Tiene millones y millones de años, eso sí te lo acepto. Pero, y de paso de que salió de una explosión, sí salió de una explosión de la boca de Dios, porque Dios dijo y fue hecho. Habló y existieron todas las cosas. Hermanos, cuando Él abrió la boca, ¡pum!, salieron millones y millones y millones y millones de estrellas y, queridos, grandes estrellas, 450,000 millones de estrellas grandes y pequeñas, y de allí creó la tierra también. Sí, hermano, cuando tú veas que masas de fuego más grandes que el sol, 100 veces más grandes que el sol, 1000 veces más grande que el sol, 5000 veces más grande que el sol, 10,000 veces más grande que el sol, que salgan de la boca de Dios, y que lo que se quedó cerca de ti es algo que se llama sol, que quema y mata, y ese es un grano de arena solamente que salió de su boca. Hermano, tú no vas a venir a decir, Jesús es mi amigocho y yo sé que Dios conoce mi corazón y me va a salvar. No, querido. Lo primero que hace es surgir un sagrado temor. Un sagrado temor. Fíjate bien cómo subraya Dios la vida de Job. Era un hombre, el mejor en toda la tierra, perfecto, recto, y entonces añade el punto clave, temeroso de Dios. Tú no eres temeroso de Dios. Tú presumes que tú puedes acercarte a Dios libremente y presumes tu teología. Y ¿sabes por qué? Porque no lo conoces, querido. Si tú conocieras a Dios, lo primero que sería temeroso de Dios, y entonces serías perfecto, recto y apartado del mal. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno conoce a Dios, inmediatamente se da cuenta que en Dios hay una majestad terrible. No sabía que esto era casa de Dios y puerta del cielo. Esto es terrible, esto es terrible, Y tuvo miedo Jacob, y tuvo miedo Moisés, estaba espantado, porque eso era terrible. La gente que no conoce a Dios vive una vida mundana, terrena, es adventista, es pastor, es anciano, pero no respeta, comete aquí, comete allá, falla aquí. Pero tú le preguntas, ¿te vas a salvar? Oh, sí, por la misericordia del Señor. Ni siquiera entiende, fíjate bien, ni siquiera entiende, querido, que al cielo, por menos que sus pecados, sacaron a Lucifer del cielo. Sí, hay mucha gente en la iglesia que está en adulterio en este momento, en robo, en mentira, en arrogancia barata, en críticas y en pleitos terribles, pero pleitos increíbles. Hay gente que se ha peleado
entre pastores, con la organización, se han salido de la iglesia y ellos piensan que están haciendo bien, que ese es el plan de Dios. No, Él dice que nosotros debemos vivir unánimes juntos, querido. Y si tú tienes un hermano en la iglesia con el cual te estás peleando, más vale que te vayas y te arrepientas, le pidas perdón y se abracen, porque si no, ninguno de los dos entra. Voy a leer. Moisés no pensaba simplemente en Dios, le veía. Dios era la constante visión que había delante de él y nunca perdía de vista su rostro. Y sabes una cosa, él veía a Dios en todo momento, pero veía su majestad infinita, su majestad indescriptible, su gloria terrible, su gloria infinita, su gloria inagotable, su gloria extraordinariamente majestuosa. Cuando Moisés veía eso, entonces ¿sabes qué veía? Inmediatamente sabía que no podía permanecer delante de él. Estoy asustado y tengo miedo. ¿Qué crees que necesitaba en ese momento Moisés? Y aquí lo dice. Moisés no pensaba simplemente en Dios, veía a Dios. Dios era la constante visión que había delante de él y nunca perdía de vista su rostro. Entonces, cuando veía esa poderosa, gigantesca, majestuosa e indefinida, infinita grandeza, dice que veía a Jesús como su Salvador. Solo cuando veas la grandeza de Dios, entonces vas a entender que eres un pobre muerto. Y necesitas inmediatamente el auxilio de alguien que te cubra, que te proteja. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Altísimo es Dios y la sombra del Omnipotente, la imagen del Omnipotente, la sombra que refleja el Omnipotente es Cristo Jesús. Tú necesitas a un Salvador para que te perdone ahora, para que borre tus pecados, para que expíe tus pecados, para que te haga santo, para que te transforme y para que puedas vivir delante del Padre por toda la eternidad. Tú necesitas la sombra del Altísimo permanentemente. ¿Me entendiste? Fíjate cómo dice el texto. El que habita al abrigo del Altísimo, de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero nadie puede vivir al abrigo del Altísimo si antes no consigue estar protegido por la sombra del Omnipotente. Y la sombra del Omnipotente es Cristo Jesús. Te lo voy a leer otra vez. Moisés no pensaba simplemente en Dios, veía a Dios. Dios era la constante visión que había delante de él. Pero para poder vivir delante de ese terrible y majestuoso, poderoso y extraordinario Dios que Moisés dijo, estoy asustado y estoy temblando, se dio cuenta que necesitaba a alguien. Cuando tú ves la grandeza infinita de Dios, entonces Jesús cobra significado. Y entonces es cuando respetamos a Dios, cuando respetamos a Jesús, es cuando amamos a Jesús y es cuando buscamos a Jesús con ansiedad desesperada. Nosotros no nos levantamos temprano para celebrar el culto, no nos levantamos temprano para orar ni para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque pensamos que Jesús en su misericordia nos va a salvar. Pero ¿sabes por qué? Porque no conocemos a Dios. Cuando tú conozcas a Dios y te des cuenta que Él es una majestad terrible, las cosas van a ser completamente diferentes. Hermanos, dice aquí en el libro de Habacuc, por favor déjame leerte esta nota.
Dice aquí, tú conoces este versículo. Dice aquí, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y entonces el 3 dice, ¿por qué tenemos que callar delante de él y de estar de chachalacos ahí todo el tiempo, orando, hablándole y dándole clases a Dios de lo que tiene que hacer? Porque no lo conocemos. Yo conozco tanta gente que ora. En California conocí un par de damas que oraban y oraban y oraban y oraban y oraban y organizaban eventos con un grupo de hermanos por allí, iban por todas partes organizando eventos de oración y hermanos, pero no cambiaban. ¿Sabes por qué? Porque aturdían a Dios. Yo ya te leí que nuestras oraciones no deben de ser así, deben de ser cortas. No le des clases a Dios. Te voy a leer esas citas en otro momento. Voy a dedicarte completamente. Escucha, aprende a escuchar a tu Dios. Dice aquí, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y voy a leerte ahora. Fíjate bien. ¿Quién es el Dios a quien Moisés le tiene miedo? ¿Quién es el Dios de Jacob a quien está asustado y dice, es terrible este lugar? ¿Quién es el Dios de Job que dice, en él hay una majestad terrible y yo no lo sabía? Hasta que lo había oído de oídas. Y te voy a llevar allá y entonces dice, ahora me arrepiento y me aborrezco, porque cuando la gloria de Dios te pone el foco, te das cuenta que eres la basura más grande. Y tú que me estás escuchando, en este momento, tú no le temes a Dios, ni tampoco estás apasionado por Jesús, porque no necesitas un Salvador, así estás bien, tú ya has cambiado muchísimo. Tú no eres la persona que tú entraste a la iglesia ahora y has cambiado mucho. Pero ¿sabes por qué te crees hasta buena y santa o santo y bueno? Porque no conoces a Dios. Cuando tú conozcas a Dios, urgentemente vas a gritar por un Salvador. ¿Sabes por qué? Porque como Job verás tu inmundicia y tu maldad. Y quiero que sepas que en el capítulo 40 de Job, o el 42, Job ya había vivido toda su experiencia delante de Jesús y de Dios. Y cuando termina el libro de Job, dice lo que Job descubrió: dos cosas: la grandeza de Dios, lo terrible que es Dios, y su bajeza, su impureza y su suciedad. Al punto que Job proclama, dice, me aborrezco, me aborrezco. Cuando tú conozcas a Dios, lo primero que vas a hacer no será exhibir cuán bueno eres, cuán lindo eres, cuán maravilloso eres, cuánta experiencia tienes. Yo soy adventista de tercera generación. Yo soy miembro del comité de personal de la asociación. Yo fui al Congreso de la Conferencia General y yo soy parte de la universidad y yo soy esto. Basura. ¿Sabes por qué presumes todas esas cosas? Porque no conoces a Dios. Cuando conozcas a Dios, como Job, te vas a aborrecer. Fíjate bien, ¿por qué, hermanos? Quizás no llegue al punto principal de todo esto, pero si no llego al punto principal de todo esto, por lo menos quiero que entiendas que necesitas conocer a Dios para poder amar a Jesús, respetar a Jesús y dejar de decir que Jesús es tu amigo ocho, porque Jesús es Dios omnipotente también. Ok, necesitas conocer al Padre, necesitas entender que Él posee una majestad terrible. Este lugar es terrible y yo no lo sabía. Este lugar es terrible. Estoy asustado y estoy temblando. Dice, ¿por qué? Escucha esto. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y dice aquí, su gloria cubrió los cielos. 3:3. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza.
el resplandor. Su resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, galaxias enteras, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, dice aquí. Pero antes de esto, déjame leerte. El resplandor fue como la luz, su resplandor era como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Y delante de su rostro iba mortandad, iba mortandad. ¿Por qué Job necesita un Salvador? ¿Por qué Moisés necesita un Salvador? Porque delante del rostro y sin excepción, incluyendo el mejor ángel de los cielos, para vivir delante de la presencia del Señor, necesitamos las funciones maravillosas del perdón, del amor salvador de Cristo Jesús. Nadie puede vivir delante del Padre, incluyendo Gabriel, sin los recursos mediadores de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué nosotros no respetamos a Jesús? ¿Por qué no buscamos a Jesús? Porque no conocemos la gloria del Padre. Si tú supieras, dice aquí, que delante de su rostro va mortandad. Así dice aquí la Biblia. Y yo quiero que sepas que yo quise leer este versículo en todos los temas de Job, lo quise leer. Y lo tengo escrito aquí y allá, y te lo voy a poner aquí. Lo tengo escrito en diferentes lugares, para recordar. En diferentes sitios lo he puesto, para recordar. Y sabe una cosa, y no lo pude usar hasta este momento en que el Señor me autoriza para decir, señores, para poder entender el ministerio de Cristo Jesús, necesitas conocer la grandeza del Dios vivo. Porque cuando tú entiendas, yo te dije que de su boca salían galaxias enteras. Es tan grande. Aquí lo dice. Y yo quiero que sepas que cada vez que yo digo algo, lo digo antes, aún sin decir la Biblia, no porque yo sé mucho, sino porque no sé nada. Entonces yo le digo al Señor que por favor Él hable. Y me sorprende que cuando lo que voy a decirte el sábado será algo increíble, será glorioso, por favor no lo vayas a perder. De repente Él viene con un registro especial para certificar lo que el Espíritu Santo ya me ha dicho que diga. Y me siento tan pequeñito, que con mi esposa allá abajo caemos de rodillas dándole gracias al Señor, porque a pesar de ser tan pecadores, se digne a mirarnos. Queridos, dice aquí, ¿por qué Enoc, Job, Noé, Moisés? Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué era apartado del mal? ¿Por qué era recto? ¿Por qué era perfecto? Porque había conocido a Dios, y cuando alguien conoce a Dios, lo primero que viene es un santo temor. Es un santo temor. Increíble. Dice aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 33, estoy buscando otro versículo, dice Isaías 33, fíjate bien, ¿cuál será el privilegio más grande de los escogidos de este grupo, de estos últimos días, de esta gente que vive en el tiempo del coronavirus?
Hermanos queridos, yo quiero que sepas que en estos días van a surgir hombres tan grandes y extraordinarios con el carácter santo y perfecto de Cristo Jesús. Y serán hombres rectos, perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Puros, limpios, van a surgir. Y de este grupo va a surgir. Porque tienes que darle el primer lugar al Señor para que Él te bautice con su Santo Espíritu mañana tras mañana y Él venga a poner su corazón en el tuyo para que te hagas semejante a Él. Dice aquí en el libro de Isaías 33, versículo 6, que en estos días, hablando de estos días, reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Como dice, ¿cuál va a ser el tesoro? No va a ser una casa grande, no va a ser un auto del año, no va a ser un título de tu universidad, no va a ser un reconocimiento en el mundo. No, lo más grande que te va a suceder a ti es tener el temor de Jehová. Porque cuando tengas el temor de Jehová, urgentemente necesitarás a Cristo Jesús como tu Salvador para poder vivir delante de Él. ¿Me estás entendiendo? Dice aquí, Moisés no pensaba simplemente en Dios, veía a Dios. Dios era la constante visión que había delante de él y nunca perdía de vista su rostro. ¿Por qué? Porque solo cuando aprendes a temer a Dios es que necesitas a un Salvador. Y entonces la siguiente frase, al describir la grandeza de este Dios terrible, veía en Jesús, o veía a Jesús como su Salvador. ¿Dice eso ahí donde profecía o no lo dice? Estoy leyendo 268 de Joyas de los Testimonios. Ya lo pusiste ahí. Veía a Jesús como su Salvador. Nadie podrá ver a Jesús como su Salvador mientras no vea a Dios como mortandad delante de él. Eso es lo que leímos. Hermanos, delante de su rostro, lo que acompaña a Dios, dice aquí, su gloria cubrió los cielos, el resplandor fue como una poderosa luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder y delante de su rostro iba mortandad. Hermano, y no dices, si es que los pecadores, no. Delante de Dios mueren santos y pecadores. Pecadores y santos, sí. Yo quiero que sepas que delante de Dios murieron sacerdotes en el desierto. Pregúntale a Aarón que ni siquiera se le permitió a Aarón llorar la muerte de sus hijos. Delante del Señor murió Usa, porque delante de él va mortandad, hermanos, y han muerto otras personas, y miles de personas han muerto por no reconocer a Dios en Cristo Jesús nuestro Salvador. Delante de su rostro va mortandad, por eso es que necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Déjame, yo escribí algo aquí. El ver a Dios te urge cuando lo ves llevando mortandad y una majestad terrible que Moisés, Jacob, Job tenían miedo delante de él. Isaías, cuando tú conozcas a Dios, te urgirá conseguir los méritos de Jesús como tu Salvador. Por eso es que Jesús, siempre que piensa en nosotros, lo primero que quiere es presentarnos a su papá. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos perdido de vista a Jesús.
hemos llegado a considerar a Jesús como algo común. Y sinceramente, no valoramos a Jesús, no respetamos a Jesús. Sea todas las gentes. No pensé en traerles a todas las gentes porque no pensaba usarlo. Pero dice en la fiesta en la casa de Simón que los discípulos nunca le daban a Jesús lo que él esperaba de ellos. Y habla de darles de comer. Yo creo que ese es el deseo a todas las gentes. ¿No está allí? Ok. Nunca le daban a Jesús. No atendían su soledad. No atendían sus necesidades. No le lavaron sus pies. No le daban de comer. En serio, lee allí el capítulo, la fiesta en la casa de Simón. Porque Jesús, lo maravilloso que para ellos era, pronto, con el tiempo, Jesús llegó a ser alguien común, semejante a ellos. Y ahora Cristo Jesús también, para ti, es algo común. Es tu amigocho. Por eso es que no lo respetas, por eso es que no tiemblas delante de él, porque no conoces a su Padre. Y sabes, lo primero que Jesús hace es querer que tú conozcas a su Padre, para que cuando tú conozcas a su Padre, entiendas que Él es la sombra del Omnipotente, que Él es tu Salvador, que Él es tu Redentor. Querido, yo quiero que sepas que en el Antiguo Testamento no se habla mucho de Salvador. Solamente los que han conocido a Dios llegan a describir a Jesús como Salvador. Lee Isaías. Isaías reconoce, un Salvador nos es nacido. Miqueas. Moisés, Job. Déjame leerte algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos, por favor. En el libro de Salmos, en el capítulo 140, querido, no podrás reconocer a Jesús como tu Salvador en tanto no conozcas la terrible majestad de Dios. En el libro de Salmos 140, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor así: He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío. ¿Qué cosa hace aquí David? Reconocer que para poder estar delante de la presencia del Señor necesita un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. ¿Sabes una cosa? Hoy doy nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y tú sabías que Jesús vino a la tierra para dar a conocer a su Padre, dicen las primeras páginas del Deseo de todas las gentes, no solamente a la humanidad, pero a los ángeles también. Y eso me llena de valor para decir que para poder vivir delante del Padre, aún los ángeles necesitan a un Salvador. Pregúntale a Dios, porque delante de la presencia de Dios, es que todas las cosas creadas son consumidas delante de la presencia del Señor, a menos que haya un Salvador como Cristo Jesús. Dice aquí, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío. Potente Salvador mío. David reconoce a Jesús como su Salvador. Y aquí dice en el libro de Isaías, vamos a leer antes el 19:14 de Salmos también, Salmos 19:14 para no irnos tan lejos.
y esto es un salmo que tú conoces muy bien, Salmo 19, 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oseas 13:4, Oseas 13:4. Yo quiero que entiendas que para poder aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, primero necesitas ver lo terrible de Cristo Jesús. Oseas 13:4 dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. El Señor Jesús mismo, acuérdate que quien hizo los cielos y la tierra fue Cristo Jesús, y de eso vamos a hablar el próximo sábado. Querido, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. ¿Quién es Jesús? Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es el Altísimo, el Padre, y Jesús es la sombra del Omnipotente, la imagen del Dios revelado en Cristo Jesús. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Te perdiste, oh Israel, mas en ti está tu ayuda. En el libro de Isaías 62, por favor. Qué tremendo versículo me encanta este versículo. Hermano, ¿me estás entendiendo qué cosa es lo que estoy diciendo para poder amar a Jesús, para poder respetar a Jesús, para poder ir con Jesús, para estar en los brazos de Jesús, para pasar tiempo con Jesús? Hermanos, no tienes idea. Nosotros tenemos un ratito libre y mi esposa dice: ¿qué vas a hacer? Y yo digo: voy al santuario. O de repente ella dice: ¿crees que podríamos ir al santuario ahora mismo? Nuestra vacación, nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de trabajo, nuestro tiempo de gozo, nuestro tiempo de alegría es estar en este lugar. Y aquí de rodillas, con la palabra abierta o simplemente alabándolo, es increíble. No hay mayor gozo en el corazón de un pecador cuando se conoce que es aborrecible, maloliente. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que he sentido el aroma de mis pecados como algo tan horrible, de un olor tan horrible, tan maloliente, tan feo? Y he tenido que llegar a decir como ese varón maravilloso: me aborrezco, porque cuando veo la gloria de Dios, inmediatamente corro y huyo para buscar a Jesús mi Salvador, porque delante del rostro de Dios va mortandad y no quiero morir. No quiero morir sin mi Salvador. Dice aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 62, 11, dice así: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y escucha este versículo 12, dice: y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada y no desamparada. ¿Cuándo vamos a ser redimidos de Jehová? Cuando corramos a los brazos de Cristo Jesús y lo reconozcamos como nuestro Redentor y nuestro Salvador. ¿Y cuándo correremos delante de Jesús como nuestro Redentor y nuestro Salvador? Cuando reconozcamos la terrible presencia, para poder vivir delante de esa majestad terrible que va mortandad delante de su rostro. En ese fuego consumidor pavoroso necesitamos a un Salvador. Vamos a cantar el himno número 75, por favor, a ver si podemos tener acceso al himno. ¿Me entendiste? No te terminé de leer esto, dice aquí: por eso es que Jesús, siempre que piensa en nosotros, lo primero que quiere, tan pronto tengas el himno, ponlo, por favor. Por eso es que Jesús, siempre que piensa en nosotros, lo primero que quiere es presentarnos a su Padre en su gloria infinita, porque para no morir necesitamos a Jesús como un Salvador del fuego consumidor, porque somos pecadores mortales. Súbele el volumen.
Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es tú y digno de gloria, exaltaré mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú, grande eres tú. Cuando conocemos a ese Dios terrible, majestuoso, pavoroso e increíble que lleva mortandad delante de su rostro, es urgente a un Salvador. Necesitamos a Jesús como Salvador del fuego consumidor, porque nosotros recién cuando vemos a Dios nos damos cuenta lo peligroso de nuestra pecaminosidad, porque nos hace pecadores mortales. Y el Señor quiere convertirnos en seres espirituales semejantes a Él para que podamos vivir delante del Padre. Le dijo Jesús a la mujer samaritana, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y la única manera de vivir delante de Él es siendo espíritus semejante a Él, poderosos. Adán y Eva tenían esa capacidad espiritual extraordinaria para poder vivir delante del fuego consumidor. Cuando pecaron, ellos perdieron la gloria de ese fuego, de ese poder espiritual, que tuvieron un pavor tremendo y huyeron y se escondieron. Por eso es que nosotros nos escondemos en nuestra santidad, nos escondemos en nuestra experiencia, porque no estamos con Dios y no conocemos a Dios. Queridos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que nos auxilie para poder vivir delante del Padre hoy y siempre, siendo un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Queridos, queremos llevar este mensaje a toda la tierra y no estoy jugando ni estoy bromeando. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu apoyo financiero. ¿Crees que podrías apoyarnos y ayudarnos para llevar este mensaje a todas partes con eventos especiales? Hay gente que nos está pidiendo que vayamos. Hermanos de Cuba hace rato están suplicando que vayamos, pero no tenemos recursos y hay otros lugares. Hay un lugar que se llama Cabo Verde, que hay una promesa por allá también, y otros lugares del mundo que no voy a decirlos porque pueden sonar jactanciosos. Hay un lugar en Rusia donde un amigo pastor quiere que vayamos, pero quiere que llevemos dinero también para ayudarlos a ellos. ¿Y cómo le vamos a hacer, queridos? Si nosotros nos unimos y hacemos algo especial, te aseguro que el mundo adventista y el mundo de afuera
conocerá al verdadero Jesús y al Padre de Cristo Jesús, y cómo nosotros podemos hacer de la cruz algo valioso, importante, reverente, glorioso y indispensable para nuestra salvación. Necesitamos conocer al Padre. Gracias, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque nos permites la oportunidad de estar delante de ti. Señor, auxílianos. Por favor, quita toda esta somnolencia, quita este estupor, quita este espíritu adormecedor delante de nosotros, pensando que por ser bautizados ya tenemos ganada la eternidad. Ayúdanos a entender que mientras no conozcamos lo terrible que es tu presencia, que Moisés estaba asustado, tenía miedo, y no podía manejar su temor delante del fuego consumidor. Señor, ayúdanos a pensar en Jacob, ayúdanos a pensar en Job, en Isaías, que cayeron como muertos cuando vieron la gloria de tu presencia. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que para poder amar a Jesús y apreciar lo que se hizo en el Calvario, necesitamos entender que contigo, que va la mortandad por delante, no se juega. Acompáñanos en este momento y ayúdanos a repetir y escuchar este mensaje otra vez de tu santa palabra hasta que lo entendamos y comprendamos que necesitamos ser como Job, varón perfecto, recto, pero antes que todo, temeroso de Dios, porque el temor de Dios será el tesoro de tus escogidos en esta última hora. El temor de Dios, está la sabiduría, en el temor de Dios está la inteligencia, en el temor de Dios está nuestra salvación. Bendito seas. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de conocer estos secretos gloriosos e infinitos, misterios extraordinarios que necesitamos entender antes que muramos por la plaga que está en el ambiente o por un accidente, por la razón que sea, antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos a ser temerosos de ti para amar nuestra salvación en Cristo Jesús. En su sagrado y bendito nombre te lo pedimos humildemente, con todo el corazón. Amén, amén y amén. Amén, Señor. Mis hermanos, que Dios me los cuide. Vamos a estar orando por Otoniel Montilla, por su familia, por Oralia, Basti, por su familia también. Así que con mucho gusto lo vamos a hacer. Acuérdense que nosotros dedicamos mañanas en este asunto y nadie quedará sin la bendición. Y así como Mario, así como Rosemary, así como Francisco y otros más han sido librados de la muerte por la mano poderosa de aquel que es fuego consumidor, todos nosotros vamos a ser protegidos si nosotros nos humillamos delante de Él. Muchas gracias, que Dios me los cuide, que Dios los bendiga. Si pueden ayudar a la gente para que se pase a YouTube, sería maravilloso, porque de esa manera podemos tener quizás un grupo más compacto, más conocido, más entendible, y de esa manera también podemos desechar a aquellas personas que no les interesa el Facebook para conocer a Jesús, y entonces podemos abrir algunos espacios para otras personas que están urgidas, que quizás no tienen otro recurso más que este. Muchísimas gracias. Buenos días, que Dios me los cuide.